por esta nueva oportunidad que nos das de podernos reunir, Señor, y poder estar, Señor, en tu misericordia, presentándonos con un corazón dispuesto a recibir tu bendita palabra, Señor. Te pido que seas tú atesorándola en mi corazón, en mi vida, pero sobre todo permite ser hacedor de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a leer un Corintios 1:15 que lo leímos ayer en Yarumela. Es largo, vamos a ver hasta dónde llegamos porque el tiempo se avanzó bastante. 15:1. 15:1. Ahí, 15:1. Además dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también dice recibisteis, en el cual también perseveráis. Él habla en este momento del evangelio, de la palabra que se ha manifestado, que la hemos recibido, pero también debemos de perseverar en ella. Debemos de perseverar en ella. Para que cuando el Señor en su momento nos diga, venga por nosotros, que estemos siempre preparados. Por el cual dice asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois, mire, salvo. O sea, si usted no la retiene, pues sepa que no es salvo. Y sepa que si se descuida iría al lago de fuego y no a la vida eterna en el Señor. O sea, no a estar tranquilo en el Señor, sino que pasaría lo que le pasaba al hombre rico. Estaba clamando allá en el infierno por sus hermanos. Entonces quiero que entendamos, repito, mire, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, dice, creísteis en vano. O sea, te engañaste solo. Si no creíste en vano. Cuando dice creíste en vano, te engañaste, porque creíste en algún momento, pero más te pudo más la incredulidad que el creer en la salvación del Señor. Porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, lo que ellos recibieron, lo que ellos vieron, porque recuerden que del Nuevo Testamento, después de que Jesús fue crucificado, ellos hablaban de las experiencias de que tuvieron y luego de las maravillas que el Señor hacía a través de esos instrumentos, a través del Espíritu Santo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, dice, por nuestros pecados, conforme a está escrito o a la Escritura. Y que fue, dice, sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. O sea, él está claro que Jesús vino por la salvación suya y la mía y resucitó al tercer día. Luego nos dice el 5, y que apareció, dice, a Cefa y después a los 12. Después dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice, y otros ya duermen. O sea, habían muerto. Cuando él estaba escribiendo eso, da manifestando que todavía hay quienes vivían. Después dice, apareció, dice, a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, está hablando él, menciona a todos los que Jesús les apareció, y que de última le apareció a él. Él dice como un abortivo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Y por qué dice él que no es digno? Miren, porque perseguía a la iglesia del Padre. Entonces quiero que entendamos una cosa. Muchas personas a estas alturas, cristianos, llamémoslos pastores o los que están llevando la palabra, ya deberían de haber hecho lo que hizo, él es Pablo, ¿verdad? De lo que hizo Pablo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Vamos a llamarlo de esta manera. Estaba en la iglesia católica, estaba adorando santos, estaba haciendo sacrificios, porque él venía de esa tradición. Pero una vez que Jesús llega a su vida, él se da cuenta que allá, como dice, nada de lo que sabía sé. O sea, nada aprendí. De nada me sirvió la palabra. Por eso más bien dice en unas partes, la letra mata. ¿Por qué? Porque son más tradiciones de hombre o costumbres antes
que hacer la voluntad del Señor. Entonces quiero que entendamos que él, ahí dice, porque perseguía, dice, a la iglesia del Padre. O sea, él sacaba cartas para ir, por decir, a reclutar o a poner preso, por decir, a ciertas personas porque no andaban en el evangelio de ellos. Entonces, si sabían que andaba el evangelio de Cristo Jesús, entonces los demandaban, los arrastraban, los encarcelaban, los marimbeaban, hacían de todo con ellos. Pero él se dio cuenta de que estaba equivocado. Y qué bonito que se dio cuenta que estaba equivocado y luego entonces deja la donde estaba y viene a servir a Jesús. Quiero que entendamos. Entonces hay gente que quiere seguir en esa mentira y no salir a decir, no, hombre, sinceramente yo estaba equivocado. Lo sacan de esa costumbre en los que los tenían en aquellos entonces. Entonces él, y les voy a decir, si ustedes han leído la escritura, él en su momento, cuando él fue convertido, no estuvo o no regresó, vamos a decir, de la iglesia o del grupo en el que él estaba, no regresó. Se fue por 3 años de ahí. Y yo le diría en el Señor, ¿y por qué se fue? ¿Por qué no fue a llevarle la palabra? Porque él sabía que no iban a hacer caso. Que si no, lo que iban a hacer era hacerle lo mismo que él hacía, bueno, que se lo intentaron estar haciendo en su momento y no pudieron. Entonces, quiero que entendamos que él sabía que esa gente no lo iba a entender, porque ellos estaban en sus costumbres, en sus tradiciones, y iban a seguir en esas costumbres, como por decir algo terrenal aquí. La gente dice, bueno, si mi papá era liberal, yo me muero liberal. O si mi mamá era liberal, yo me muero liberal. No. Debemos de ver. Entonces él dice aquí, porque perseguía a la iglesia. O sea, él era, según él en aquellos entonces, era celoso de las tradiciones y de las costumbres. Pero cuando se da cuenta él, entonces él deja todo y empieza un evangelio nuevo, que es al cual nosotros seguimos. Pero por la gracia del Padre, dice, soy lo que soy. O sea, nosotros no somos lo que somos por nosotros mismos, sino por la misericordia del Señor. O sea, estamos aquí si no estuviéramos en el mundo, porque nosotros allá estábamos y allá pues en su momento nos gustaba eso. Pero ¿por qué nos gustaba eso? Porque vivíamos en una mentira, vivíamos en un afán de que hay que ver, como dice la gente, el que tranza, avanza, y estar siempre buscando esa situación, hasta que el Señor nos enseña que lo mejor es estar con Él. Y si Él está con nosotros, pues nosotros vamos a llevar una vida completamente diferente. Pero por la gracia de mi Padre soy lo que soy, dice, y su gracia no ha sido, dice, en vano para conmigo. O sea, Él puso esa gracia y se ha visto el cambio en mi vida, o el fruto, como dice la hermana. Entonces quiero que entendamos que Él no se quedó y será cierto. No, Él empezó a hacer lo que al Señor le agrada. O sea, permitió que el Señor trabajara en su vida. Antes he trabajado más, dice, que todos ellos, pero no yo, sino, dice, la gracia del Señor conmigo. ¿Qué significa? Pero no yo, sino la gracia, porque no es porque nosotros es que éramos dadivosos en cuanto al trabajo de la obra del Señor. No, Él ha puesto el querer, el sentir en nuestra vida, en nuestro corazón, para estar constantemente el miércoles aquí, el sábado aquí, el jueves en Yarumela, el viernes en Yarumela, el domingo en Yarumela, y así sucesivamente. Él ha puesto. Hay gente que lo hace lo toma como un cansancio. Ay, no, y le toca, y esto y lo otro. Y les digo yo, no porque me pase a mí, pero sí lo he escuchado. ¿Y cómo hace, hermano, con que... Y cuando le toca el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y luego todavía el domingo en el negrito? Entonces es que eso para mí es un gozo. ¿Pero quién lo pone? ¿Quién lo pone? Dice, sino la gracia de mi Padre conmigo. Porque o sea yo, dice, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, dice, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. ¿Qué nos enseña Pablo en su momento aquí? Que hay gente que no creía en la resurrección. Estaban y iban, pero no creían en la resurrección, aunque se las manifestaban, no porque se las habían contado, sino porque las habían vivido ellos en su tiempo. Había gente, porque lo manifiesta aquí, mire, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección.
de muertos. ¿Qué significa? Que no reconocen al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Porque si no hay, dice, resurrección de muerte, tampoco Cristo resucitó. O sea, no creían que Él resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también, dice, vuestra fe. O sea, para el que no cree. Y somos hallados, dice, falsos testigos del Padre. ¿Por qué? Porque decían, no, es que es aquella iglesia y no esta. Porque ellos siguen metidos en sus costumbres, en sus tradiciones, en las cuales pues no pueden cambiar. Y no van a cambiar. Eso quiero que entendamos. Y no permiten que otros cambien. Es como dice el Señor a los curas, por ejemplo, que ellos hacen proseliticio. Pero dice la palabra que ni ellos, oiga bien lo que dice, ni ellos entran ni dejan entrar. ¿Y por qué no entran ni dejan entrar? No entran porque no son hijos. Y no dejan entrar ¿por qué? Porque ellos tampoco quieren que las demás tengan salvación, sino que se pierdan. Y somos hallados falsos testigos del Padre porque hemos testificado que mi Padre, que él resucitó a Cristo o a Jesús en su momento, al cual dice... al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Él está hablando por lo que ellos están pensando o están manifestando. Porque si los muertos, dice, no resucitan, tampoco Cristo resucitó de los muertos. Eso es lo que está hablando. Y si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe es vana. Aún, dice, estáis en vuestros pecados. ¿Qué significa? Que si Jesús no vino, entonces tampoco somos perdonados. Porque recuerden que el único que nos perdona a nosotros se llama Jesucristo. Entonces es lo que dice, por eso dice ahí él, aún dice, estáis en vuestros pecados. O sea, si usted lo recibe, Jesús automáticamente lo limpia de esos pecados. Entonces también dice, los que duermen en Cristo perecieron. O sea, los que fueron antes, llamémoslo de esa manera, enterrados, entonces ellos tampoco resucitaron. Es lo que ellos están manifestando en base a lo que ellos están creyendo. No habla de Pedro, sino a los incrédulos. Si en esta vida, dice, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo, dice, ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto, dice, la muerte entró, dice, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué significa la muerte que entró? Por el pecado. ¿Cuándo? Cuando pecó Adán y Eva. ¿Y quién vino a quitar esos pecados? Se llama Jesucristo, y por eso Él vino por la salvación de nosotros, porque antes estábamos muertos espiritualmente y con Él somos vivificados. Porque así dice, como en Adán todos mueren, ahí está, miren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiero que entendamos, ahí dice, todos mueren en Adán y todos serán vivificados, pero para poder ser vivificado hay que creer. Si no cree, pues de antemano sepa que no va a ser vivificado. O sea, no va a ser perdonado porque no cree. Es necesario creer, recibirlo y proclamarlo. Luego dice el fin, cuando entregues el reino, dice al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad. Porque preciso, dice, es que Él reine hasta que haya puesto, dice, a todos sus enemigos bajo sus pies. Quiero que entendamos que Él ya lo hizo. Él ya lo hizo únicamente. ¿Cuál es la diferencia? Usted me dice, ¿y por qué pecan? Porque no han querido creer en Él. Porque los que enteramente hemos creído en Él, ya no podemos seguir en esa vida pecaminosa. Por eso la palabra dice que el cristiano es una nueva criatura. ¿Y qué dice es una nueva criatura? He aquí las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Si usted sigue en esa vida, sepa que no ha recibido a Jesús. Así de simple, no se engañe, pues creyendo que está haciendo la voluntad de Él. Y el postrer enemigo dice que será destruido, miren, es la muerte. Pero quiero que entendamos que ellos lo escribieron después de que Jesús ya había
destruido la muerte, pero no les había caído el 20 en alguna manera. Porque lo dice aquí, mire, ¿a dónde estábamos? Lo cambió. Porque todas las cosas, dice, sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, dice a él, claramente se exceptúa, dice, aquellos que sujetó a él todas las cosas. El Padre, ¿va? Entonces quiero que entendamos que Jesús venció la muerte y por eso nosotros vivimos por él. Pero luego dice que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, dice, se sujetará, dice, al que le sujetó a él todas las cosas para que mi Padre sea todo en todo. Quiero que entendamos que ellos lo escribieron de esa manera, no lo vamos a cambiar para que sepan, pero quiero que sepamos que Jesús en ningún momento se desligó del Padre. Siempre fue obediente en todo hasta la muerte de cruz. Pero ahí habla como que Jesús no estuviera sujeto. Mire, pero luego dice que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó. A él dice todas las cosas para que mi Padre sea todo en todo. O sea, quiero que entendamos, Jesús nunca se puso en soberbia, llamémoslo así, con el Padre, ¿no? Él siempre hizo la voluntad del Padre, pero a él pareciera como que él anduvo como nosotros. Nosotros anduvimos haciendo lo malo y posteriormente nos sujetamos. O sea, una vez que llega a nuestra vida. Pero Jesús nunca perdió su enfoque o lo celestial de él. De otro modo dice que harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan. Porque pues dice se bautizan por los muertos espirituales, quiero decir. Y porque nosotros, dice, peligramos a toda hora. O sea, dice, ¿por qué peligramos a toda hora? Era porque ellos en su momento andaban, en su momento, acuérdense, evangelizando, y en aquellos entonces era bien difícil. Aún a estas alturas hay países donde no se puede hablar de la Escritura porque los agarran o los marimbean, los meten presos, hay otros que los matan. Y el enemigo pues de antemano no está bien o no está tranquilo porque estamos haciendo la voluntad del Padre. Él quisiera que siguiéramos haciendo la voluntad de Él como lo hacíamos antes. Quiero que entendamos. Os aseguro, dice, hermanos, dice, por la gloria que de vosotros tengo, dice, en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Quiero que entendamos, cuando Él dice cada día muero, también habla de usted y habla de mí, porque ya el día de ayer ya se fue, el de hoy ya se va, el día de mañana. Entonces, ¿qué significa? Es un día menos. Muero yo en la carne y Cristo vive en mí. O sea, yo menguo y Él vive en mí. Jesús va. Si como hombre, dice, batallé, dice, en Efeso, contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, dice, porque mañana moriremos. O sea, que está a entender cuando la gente dice, bueno, si de todas maneras todos morimos, porque eso es lo que dice, hay mucha gente que dice, todos morimos, pues entonces hagamos esto y hagamos lo otro, porque igual de cualquier manera morimos. Sí, pero unos van a la vida, vamos a la vida eterna y otros van al infierno. Estamos a las profundidades del lago de fuego del Seol, como dice la hermana. Y luego nos manifiesta que él dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que porque oír diciendo a alguien una cosa, o como por ejemplo lo que hablaba el Señor a través de la hermana, el hermano que hablaba ahí, que él miraba al impío prosperar y él se preocupaba. Y entonces, pero podemos ver que al final el Señor pues le pone, como dije, desliz, porque él podrá tener lo que tenga, pero no lo puede disfrutar. Y esa es la diferencia, no lo puede disfrutar. No erréis, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, miren, para que no echemos para atrás, porque algunos no conocen al Padre, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, da a entender claritamente ahí que de repente hay gente que aunque venga y quiera hacer la voluntad, oye la palabra, pero no quieren nada con el Señor. Eso está muy claro, no lo conocen y la palabra lo dice bien. Pero digo algunos, dice como
el 34. Velad debidamente, dice, y no pequéis. O sea, ¿qué nos enseña? Que hay quienes están recibiendo, pero siguen pecando. Entonces no les va a servir de nada, no les va a aprovechar. Velad debidamente y si no pequéis, porque algunos no conocen al Padre, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, para que sepan que van a ser avergonzados, porque por decir, vaya, a nosotros los puede engañar, pero al Señor nadie los puede engañar. Eso es lo que quiero que entendamos, Señor. Pero dirá, dice alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Hay quienes que así preguntan unos, ¿con qué cuerpo vendrán? Necio, dice, lo que tú siembras no se vivifica, dice, sino muere antes. O sea, de entender, el grano tuvo que haber muerto y luego sembrarse para que fuera vivificado. Y lo que siembra, dice, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. De entender, por ejemplo, usted siembra un granito de maíz, no es el granito que le sale la matilla. Luego después sabemos que produce maíz, pero lo que le sale es la matilla hasta cierto tiempo. De ahí viene el gilote y de ahí va así el proceso. Entonces, pero da a entender que él sembró una semilla, pero al momento lo que salió es otra cosa, es lo que manifiesta. Yo no les podría decir en el Señor cómo era Jesús en ese momento, pero sí les puedo decir que una vez que Jesús resucitó, iba junto con ellos para Maú, era verdad. Emaú, y ellos no lo conocieron. Iba con ellos, hablaba con ellos, y ellos no lo conocieron. La palabra nos dice a nosotros, porque ellos tenían velados los ojos, pero no lo conocieron en el momento. Quiero que entendamos. 38. Pero mi Padre le hace el cuerpo, dice, como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces quiero que entendamos, habla de las en parte como de semilla, luego habla en parte de los aquí nos menciona, no toda carne, dice, es la misma carne, sino, dice, una carne es de la de los hombres, otra carne la de las bestias, y otra de los peces, y otra de las aves. Enseña la diferencia, pero ahora vamos lo que debemos de entender nosotros, porque nosotros aquí vamos en esta parte, miren. Y hay cuerpo celestial y hay cuerpo terrenal. ¿Cuál es el cuerpo terrenal? Es la persona que vive su vida en la plenitud aquí como el hombre rico. ¿Y cuál es el cuerpo celestial? Les diría yo como el de Lázaro, que Lázaro fue a disfrutar allá a la vida eterna con Abraham. Entonces, en el cuerpo terrenal es el que solo está preocupado por las cosas terrenales aquí, y son temporales. Son temporales. Pero uno dice la gloria de lo celestial y la otra dice la de lo terrenal. O sea, la gloria celestial en nosotros es una y la del terrenal es otra. Al terrenal se le podrá ver, qué sé yo, en carro, con aquellas grandes casas, cualquier cosa que usted... Esa es la gloria de él. Y nosotros, la gloria de nosotros es en la eternidad. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también dice, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Sabemos que nosotros fuimos sometidos a desobediencia, entonces anduvimos en corrupción, pero luego fuimos sacados de ahí para vivir una vida incorruptible, o sea, haciendo la voluntad del Señor. Hasta ahí creo que llevaba, ¿verdad? Se siembra, dice, en deshonra, resucita en gloria. Se siembra, dice, en debilidad, resucita en poder. ¿Cuándo? Cuando ya nosotros antes estábamos muertos espiritualmente y venimos a la resurrección en Cristo una vez que llegamos a los pies de Él. Se siembra, dice, cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpos animal y hay cuerpos espirituales. Nosotros, que el cuerpo que vamos a recibir cuando ya nos vayamos es un cuerpo espiritual. Y me puede decir, ¿por qué usted dice que un cuerpo espiritual, hermano? El Señor nos dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces somos igual que Él y Él es espiritual. Vamos a decir como el aire por decir algo. Hay cuerpo espiritual. Bueno, está ahí. Y así también dice, está escrito, fue hecho, dice, el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espiritual vivificado. Solo démosle gracias al Señor. Amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos ha dado esta preciosa noche. Te pido a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo,
que podamos aprovechar esta bendita palabra, Señor, atesorarla en nuestra vida y ser hacedores de esta bendita palabra. Eso te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Señor los bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.